es bastante bajo respecto al consumo de esos minerales que pueden tener otros tipos de generación de energía un poco más desarrollados. Me acuerdo que cuando finalizaba el gobierno del doctor Duque, se habló y se promocionó mucho un programa de generación eléctrica de turbinas eólicas costa afuera. Es la forma de generación de energía que mayor consumo de minerales tiene. Entonces tendrá un montón de implicaciones que luego desde las ciencias de la Tierra, desde las ciencias sociales explicaremos y también lo debatirán nuestros futuros profesionales, pero ahí tienen una conclusión bastante gráfica. Transición energética es consumo de minerales y entre ellos el cobre, por favor. ¿El cobre por qué? Porque en toda la cadena de la energía está implicado, desde el almacenamiento de la energía, desde los servicios para generar energía, como son los paneles solares, las turbinas eólicas, desde todo el sistema de interconexión. Algunos sabe aquí que el cobre es uno de los mejores conductores después del oro y la plata. Como es el más eficiente, es el que utilizamos para el cableado. ¿Te imaginas que tuviéramos un tendido eléctrico de oro? Si se roban el tendido eléctrico de cobre, el de oro no habría ni un poquito. Entonces, tiene una implicación muy fuerte en el tendido eléctrico, pero también tiene una implicación bastante notoria en los productos de consumo final, los carros eléctricos. Un carro de consumo, un carro eléctrico puede tener un consumo 10 veces superior de minerales que un carro de uso convencional o de energías fósiles. Las casas tecnológicas, hay algunos que ya nos estamos metiendo a la domótica, el tema de las reuniones y de las clases virtuales, entonces nos lleva a un mayor consumo de esas energía y ancho de banda, todo eso es cobre. Entonces, esas son las implicaciones que tiene la transición energética, por favor. No, la que sí. Entonces, yo quiero explicarlo desde esta secuencia donde estamos involucrados todos los profesionales. Nos han explicado en nuestras carreras a los ingenieros geólogos, a los de mina, que el ciclo es exploración, producción, metalurgia, semimanufactura y manufactura. Y yo te puedo ubicar en cada uno de esos procesos cuál es el profesional a cargo. En la exploración, el profesional a cargo es un geólogo, un jefe de exploración. Y su trabajo es convertir una zona que es netamente prospectiva o que no tiene ningún conocimiento geológico en un target que vaya de 0.2 a 3% de cobre. Eso es durísimo. Hay que prospectar, hay que perforar, hay que hacer un trabajo con las comunidades, hay que conseguir titular los predios. Entonces, imagínense, ahí están involucrados los biólogos, los ingenieros ambientales, están involucrados los sociólogos, con el interés de encontrar un lugar que tenga un tonelaje que esté dentro de esta concentración. 0.2% de cobre a 3%. Eso se llama una zona anómala. Y ahí se generaría un yacimiento. Ese yacimiento, después de hacerle una viabilidad técnica, se convertiría en una mina, donde usted de este 3%, después de todos unos procesos mineros, lo convertiría entre un 25 a un 35% de cobre. Y aquí el jefe, ¿quién viene siendo? ¿Quién levanta la mano? El ingeniero de minas, se supone, ¿cierto? Y luego el proceso de metalurgia, donde ya se tienen concentraciones mucho más altas de ese cobre. ¿Y quién manda ahí? El metalurgista. Y luego ya vienen procesos cada vez más complejos de semifactura, cableado, cátodos, ánodos, y ya luego vienen procesos mucho más fuertes que son de
manufactura donde le damos un valor agregado tecnológico a ese cobre que pasa a ser parte de los microchips, ese cobre que pasa a ser parte de nuestros computadores y de los iPhones, que ahorita están muy de moda. Entonces, todos los profesionales generamos valor agregado al cobre en esta secuencia. Tenemos una incidencia bastante importante en el futuro del planeta si queremos llegar a esas metas de consumo cero de CO2. Por favor, continúa. Pero no todo es tan fácil. Hay unos retos asociados a la demanda de cobre. ¿Alguien recuerda la cifra para el 2050? Alrededor de 50 millones de toneladas se espera que esté consumiendo la humanidad para entonces al año. Bueno, tampoco quedó muy clara, pero dentro de esta gráfica, en los primeros puestos le puedo mencionar yacimientos como Resolution, Pebble, Recodic, La Granja. Son yacimientos que superan las 20 millones de toneladas de cobre refinado al final de su producción. En eso es que se estima las reservas que tienen esos yacimientos. Pero algunos de ellos están descubiertos desde 1975. Entonces hay unos retos técnicos. Hay suficientes geólogos, ingenieros de mina y metalurgistas para suplir la demanda. Proyecciones de que está muy complejo. El talento humano para cumplir con esa demanda está muy complejo de adquirir. Hay muy pocas facultades como la de nosotros que siguen graduando ingenieros de mina y geólogos enfocados en la exploración mineral. Muchas de las facultades ven mucho más viable que los geólogos o los geólogos solo estén enfocados en la investigación, que no es incorrecto, pero se acaban estas facultades que fueron las que generaron esos geólogos que produjeron estos descubrimientos. Hay suficientes yacimientos para suplir la demanda futura. Esta lista completa un poco más de 250 millones de toneladas de cobre en reservas. No supliría la demanda. ¿Cuántos años nos tomaría para consumirnos lo que generan todos esos yacimientos? Estos son los grandes monstruos, los grandes yacimientos de cobre descubiertos desde 1975. En 5 años no los consumiríamos. Necesitamos encontrar mucho más de eso en los próximos 25 años. Este es nuestro nivel de producción con todos los ingenieros de mina y con todos los geólogos y los metalurgistas desde 1975. Algo me dice que de entre 1975 a 2025 hay más de 25 años. ¿Qué hace que nos vayamos a acelerar en nuestra capacidad para descubrir yacimientos de cobre? Todos estos yacimientos tienen una particularidad. Ninguno se ha convertido en una mina. Ninguno. Diferentes factores. Hay un estudio de la Agencia Internacional para la Energía donde dice que el 80% de las áreas con potencial para cobre están directamente correlacionadas con áreas protegidas a nivel global. Casi lo mismo pasa en Colombia. Los grandes cinturones de cobre de Colombia son áreas protegidas. También hay un reto con las comunidades. Las comunidades hoy en día con mucho mayor acceso a la información, observando las deficiencias que tienen en sus territorios, cada día tienen unas exigencias más grandes frente a las empresas y frente a los proyectos de extracción. Pero también hay una muy pobre gobernanza. Muchos de estos países están en Sudamérica, África, algunas partes de Asia y Oceanía, y hay una característica común entre esas regiones, el bajo nivel de gobernanza. Los buenos minerales, o sea, aquellos minerales que generan industrialización y desarrollo y encadenamiento y valor agregado en las naciones, están en naciones que tienen altos niveles de gobernanza.
Entonces, no es tanto tener el mineral, es cómo desarrollarlo. No es muy interesante seguir viendo minas rodeadas por batallones para que se pueda garantizar la producción. Hay que pensar en un modelo de gobernanza sobre los minerales un poco diferente. Y por supuesto ahora no es más fácil conseguir yacimientos. Estos son parte de los que se estaban en superficie. Ya los yacimientos están bastante profundos. Aquí en la lista hay uno bastante importante y notorio para nosotros, Nuevo Chaquiro. ¿Quién lo conoce por otro nombre? Ingenieros de minas o geólogos. Che, ingenieros de minas arriba de quinto semestre. Para el quinto semestre nosotros ya teníamos que saber todos los yacimientos de Colombia y del mundo. Nuevo Chaquiro, el famoso Quebradona, en Jericó, Antioquia. 3.8 millones de toneladas, según este gráfico, 3.8 millones de toneladas de cobre refinado al final de su producción. Súper profundo, pozos de perforación de más de 1000 metros. El desarrollo de una mina ahí es bastante profundo. Entonces, anteriormente, el mayor tipo de yacimiento de cobre, que eran los pórfidos, se desarrollaban por open pit. Ahorita a los ingenieros de minas se les toca ocurrirse algo como block caving para sacar un pórfido. Eso es demasiado costoso, lo cual hará que el precio del cobre también se haga más costoso. Entonces, los yacimientos no se vuelven fáciles de descubrir. Entonces, tenemos un factor común: pocos profesionales, poco nivel de accesibilidad en las regiones y mayor dificultad para esos yacimientos. Quiero dejarles esto en la memoria. Por favor, continuamos. Entonces, el mercado de cobre. Si hay algo que quiero que se graben de esta charla es esta y la siguiente diapositiva. El mercado de cobre, porque aquí es donde está el detalle. Esta es la bandera peruana, esta es la bandera chilena. Son dos de los grandes productores de cobre en mina. Como ustedes pueden ver aquí, la producción de cobre en mina está liderada por países latinoamericanos. La siguiente diapositiva. Pero la producción de, pero la producción de cobre refinado, ¿por quién está liderada? Entonces, ¿quién es que está generando valor agregado al cobre? Generar valor agregado al cobre no es tan fácil. No es un negocio muy fácil y no es un negocio de mucha utilidad para las compañías. Pero a las empresas sí les, digo, a las naciones y a las comunidades sí les genera bastante desarrollo porque significa empleo, una menor dependencia a una única actividad económica. ¿Qué pasa si se acaba la mina y no se generó una planta de refinado de cobre? Usted tiene una variable que es el insumo de cobre. Si usted tiene sus propias minas, muy bueno porque usted alimenta a esa refinería y está produciendo cobre refinado. Si usted no tiene la mina, igual tiene la refinería y está importando cobre para usted dar el refinamiento. Pero si usted no tiene refinería y solo tiene mina, ¿qué pasa cuando se acabe la mina? Generación de empleo por unos años y de ahí para allá lo que haya quedado en regalía. No hay garantía de que haya aumentado el nivel de gobernanza, no hay garantía de que se haya aumentado la diversificación de la matriz económica de las regiones, no hay garantía de que se haya creado mayor capacidad instalada. Todos deben conocer algún territorio donde la bonanza de los recursos del subsuelo no ha generado mayor expectativa. Ojalá al final, cuando estén haciendo la pregunta, discutamos sobre esos territorios. Continuemos, por favor.
Entonces, la producción de cobre desde 1965 hasta 2023. Esto es uno de los pocos gráficos que incluye a Colombia en su análisis. Para facilitar, la línea de Colombia es esta, la que va plana. Esta es la línea global. Mientras todos los países o la mayoría del planeta ha aumentado su producción de cobre, la de Colombia se ha sostenido plana en un promedio de 7.000 toneladas de cobre en concentrados al año. Entonces realmente somos un actor cuasi insignificante, creo que somos el 0.4% de la producción de cobre a nivel anual. Si estamos hablando de una cifra entre los 26 a los 28 millones de toneladas. Continuemos, por favor. Pero aún así nos da para figurar como el octavo productor en Latinoamérica. Continuemos. Entonces, el cobre en Colombia. Colombia es un país con un alto potencial en cobre, descubierto desde 1965 por muchas visitas de geólogos del Servicio Geológico americano, del Servicio Geológico del Reino Unido. Tenemos potencial, tenemos varios cinturones bien determinados. Cinturón, el más claro para nosotros hoy en día, cinturón de edad eocena. Para los que no son geólogos, eocenos son las rocas que son inferiores a 23 millones de años. Ese cinturón es el que está en el flanco occidental de la cordillera occidental, o sea, tributando hacia el río Atrato. Ese cinturón, espero yo que sea nuestra gran oportunidad en Colombia para el cobre, porque hay muchos yacimientos tipo porfios de un buen tamaño ahí ya testeados. No puedo decir que hayan recursos o reservas como tal, pero ya han sido testeados y hay un potencial importante. Hay luego también un cinturón bastante importante de edad jurásica que comienza desde Mocoa. Algunos han escuchado hablar del Ibero Cobre, especialmente el compañero dormido. Entonces, desde el Ibero Cobre hasta la serranía del Perijá, donde se encuentra la compañía Max Resources. Pero también hay unos cinturones de edad miocena que idealmente están ubicados en la región del sur del Valle del Cauca, el Cauca y el Nariño. Y hay un cinturón también mioceno, un poco más joven, que está en toda la cuenca del Sinifaná, que es de donde sale Quebradona. Entonces, continuemos, por favor. No, aquí no hay forma de discutirlo. Continuemos. Entonces, ¿por qué tenemos un, perdón, ¿por qué tenemos un foco especial en el Cesar y la Guajira? ¿Quién sabe dónde está ubicada la mina Drummond? La gente está hoy como penosa, o es que no saben de verdad. ¿Qué dice monitor? Privenó, La Loma, a Francia, en el Cesar, ¿no? Y las minas del Cerrejón, en la Guajira, ¿eh? Eso sí es fácil. Y aún así, tenemos a la Guajira como el segundo departamento en el ranking de departamentos según pobreza monetaria. Y el Cesar no está lejos. No necesariamente es culpa de los gobiernos, no necesariamente es culpa de las empresas, no necesariamente es culpa de las comunidades. Hay una conversación bastante profunda que tenemos que aprender a dar como nación para realmente aprovechar ese potencial que tiene el subsuelo, porque si no vamos a seguir generando estas comparativas que para aquellos que son enemigos del sector son bastante útiles. Es decir, mire, es que la minería no genera ninguna evolución en los territorios. El análisis no puede ser tan simple. Los profesionales
que salen de esta universidad y de mi querida Facultad de Minas deben de tener las competencias para analizar esos contextos, para tener respuestas a las comunidades. Pues se sabe que uno de los discursos que más se repite es el hecho de que cada vez que vienen, sobre todo pues, y estas empresas extranjeras, están territorios como el colombiano y otros de la Sudamérica, es que explotan sin generar realmente ese agregado como de capitalización o de ganancia para los territorios. ¿Cuáles serían las estrategias, así como de Max Resources o los que realmente aporten o traigan pues, como estas ideas, aparte de la exploración y la exploración, esas ideas de que el territorio realmente sea beneficiado de esa misma explotación para que los recursos no solamente se vayan, sino que quede como esa garantía de que puede evolucionar más allá de eso, para también como impulso al discurso de que se puede incrementar la explotación y la exploración para que eso sea como una ayuda, no solamente para la transición energética, sino el desarrollo de sus mismos territorios. Bueno, la respuesta está a lo largo de toda la presentación, pero es una pregunta muy interesante y me gusta que alguien se atreva. Primero diseccionemos la pregunta por parte. ¿Por qué crees tú que son los extranjeros quienes vienen a hacer usufructo de esos recursos del subsuelo? Un poco y es también la capacidad que tienen uno de traer como de esos profesionales que descubran que tengan competencias y el otro es esa misma parte de todo el proceso que merecen o tienen los minerales para generar valor agregado. Tienen mercados especializados en generar dineros para desarrollar esa industria, pero hay una gran respuesta, es el Estado colombiano como propietario del subsuelo y como ordenador del subsuelo no puede administrar todo ese subsuelo, no puede realizar todas las actividades de exploración que requiere el subsuelo para conocer el potencial del país, entonces necesita concesionarse. Generalmente se concesiona a compañías extranjeras porque en sus países hay bolsas de valores que tienen un foco especializado en minería y es muy fácil encontrar capital para algunas empresas junior como Max Resources. Para concluir con la respuesta, desde mi perspectiva, la solución son los clústeres mineros. Los clústeres mineros al final son una estrategia donde tú generas encadenamientos productivos alrededor de la mina que uno te permite generar capacidad instalada, segundo te permite tener un mejor relacionamiento con todos los stakeholders del proyecto, llámese academia, otras empresas, el gobierno, las comunidades, y adicionalmente te permite que se genere valor agregado sobre ese producto primario que vendría siendo el mineral o para nuestro caso específico el cobre. En todos los países donde se ha hecho así ha demostrado que realmente hay un desarrollo económico demostrar. Donde simplemente se ha concentrado la actividad en realizar la mina, ha sido mucho más complejo. Entonces, el reto de nosotros es plantear a esos directivos y a esos dueños de las compañías una posibilidad mucho más allá de solo ejecutar la mina en territorio nacional. Yo creo que ya estamos en capacidad de comenzar a exigir más cosas. Esta universidad produce, es de las pocas que produce patentes a nivel nacional, es la que mayor investigación científica produce en el país. Entonces, por eso es que me atrevo a decir que estamos llamados a exigirle a la industria esas soluciones. Y algunos aquí ya han tenido la oportunidad de ir a la conferencia anual de la SME. Planíllense, porque allá es donde van a notar un cambio, donde van a ver los mismos estudiantes proponiéndole soluciones a las empresas y las empresas realmente tomándoselos en serio. Soluciones en temas de, por ejemplo, de sostenimiento de minas. Yo creo que hoy en día el país que más a la vanguardia está en sostenimiento de minas es Colombia, pero somos donde menos sostenemos minas. Tenemos una fuga de talento increíble de ingenieros de minas que saben sostener minas, pero están sosteniendo minas por fuera de Colombia. Entonces yo creo que si comenzamos a traer parte de esa tecnología, a traer ese capital que genere desarrollo,
es que si hay consumo de cobre, ¿por qué simplemente no nos planteamos meternos en una parte del mercado? De esa duplicación de toneladas que se va a consumir de cobre, ¿por qué no nos insertamos con una estrategia del nivel nacional en un porcentaje de esa producción? Y decimos, ve, Colombia tiene posibilidades aquí, pues esperamos al 2050. Porque lo que sí puede pasar es que nos vamos en charlas como esta, hay veces son muy educativas, pero nos encanta quedarnos en charlas y llega el 2050, esa producción de cobre ya no es requerida y se nos fue la oportunidad. ¿Me decías? Yo tenía una pregunta y es como, a ver, según lo que nos expones, hay como dos problemas. Primero, el tema de que la demanda se va a duplicar y que esa demanda acorde a lo que hay a las reservas probablemente haga que éstas se acaben. Pero del otro lado, entonces tenemos que como país nos hace falta como todo ese desarrollo para la explotación. Entonces, eso pues en teoría uno lo ve que va como en contravía, porque estamos diciendo de que nos vamos a acabar las reservas, pero al mismo tiempo tenemos que promover como la explotación y la exploración. O sea, ¿qué opinión hay como respecto a eso? ¿Qué se puede hacer? Pues no estoy como señalando de ninguna manera, pero sí me entiendo. O sea, es como las dos ideas que yo capto así en general y que van en contravía y que de cierta manera tenemos que proponerle como soluciones a eso. Entonces, esa es mi pregunta. Pues, ¿qué te diría, hermano? Lo primero aquí en Colombia es generar una estrategia de gobernanza de los minerales. Yo, ustedes están un poco más jóvenes que yo, pero me ha tocado entender 4 gobiernos desde que tengo uso de razón y yo creo que este es el gobierno que ha tenido un mayor paquete regulatorio frente a la minería. No necesariamente generar mucha regulación significa generar gobernanza frente a la minería. ¿Qué pasa? Tenemos mecanismos como las consultas previas, como los estudios de impacto ambientales, que no están siendo efectivos porque tú sientas a un actor que conoce mucho sobre eso, que es, digamos, la empresa, con actores que están bastante desconocidos del tema, que son las comunidades, y con otro actor que simplemente le interesa las regalías de eso, que son los gobiernos. Entonces, en esa mesa, el actor que tiene el conocimiento comienza a exponer técnicamente. Pero como en toda discusión, el que no sabe se pone a chillar, a pelear, a hacer un bololo del tema. Y el otro simplemente dice, no, yo mejor medio, pero medio a favor de este porque este es el que me pone los votos. Al final no hay realmente una buena conversación. Puede que se genere justicia, hay algunos mecanismos de justicia. Vuelvo y menciono la consulta previa de que la compañía tenga que resarcir las comunidades y todo, pero no necesariamente esa es la solución correcta. Yo creo que tenemos que llegar a un modelo de gobernanza de los minerales que nos permita entender bien. Y hay países que son muy claros con eso. Freeport-McMoRan, la compañía para la que ahorita estamos asociados, está en Indonesia y allá tiene una de las minas que es la mayor productora de cobre y a su vez es la mayor productora de hierro. Y el gobierno de Indonesia le dijo, necesitamos un smelter. Un smelter es mucho más que una refinería. Freeport-McMoRan tuvo que gastarse $4.000 millones en construir el smelter. Entonces ya no solo hay los empleos de la mina, sino que también están los de la refinería y los del smelter. Se generó toda una sinergia con la comunidad donde los pueblos que son de la región sienten el beneficio, sienten que no dependen de la actividad económica, los gobiernos pueden mostrarle soluciones reales a las comunidades y las empresas tienen utilidades, porque es que ese es el gran problema, que la gente no comprende que las compañías son mecanismos creados para generar utilidades. Una compañía es para eso. Nadie crea una compañía para dar pérdidas. Y las compañías que se crean para generar beneficencia, pues se llaman fundaciones.
pero las otras compañías son para generar utilidades. Entonces, después de que las compañías generen utilidades, pueden entrar a negociar los otros temas. Y hay modelos, por ejemplo, esta empresa Oxy Mineral, no recuerdo bien, Jessica, me apoyas, una de estas compañías en Australia que ya negocia casi darle el 10% de utilidades a las comunidades donde está la mina. Eso es un buen modelo de gobernanza. Con un 10% de utilidades, ¿qué tanta capacidad instalada puede crear una región? El otro tema acerca de la gobernanza de los minerales es el ambiental. Entonces, las empresas de producción de hidrocarburos y producción de minerales son quizás el mayor inversor en el medio ambiente colombiano, pero nadie se atreve a decir eso. ¿Cómo vamos a decir que esta empresa invierte casi el mismo presupuesto del mismo Ministerio de Ambiente? Eso a nadie se le ocurre. Entonces, muchas veces simplemente decimos conservar por conservar, hay veces intervenir es una mejor solución para el entorno, pero sin tener discusiones bien sobre la mesa, involucrando a todos los actores, bien reguladas, es complejo. Hay un mecanismo que tiene la regulación colombiana que se llama el test de proporcionalidad. Para mí ese es el peor escenario posible. Que una empresa vea tan complejos derechos y tan compleja adquirir la licencia social que le toque pedirle a la Corte Suprema, decida usted. Al final nadie va a estar contento, porque la comunidad no quedó con lo que quería y la empresa siempre va a tener que estar cuidando de la comunidad. Gobernanza, al final es una discusión que hay que dar porque el cobre se va a consumir, ¿o no? ¿Alguien piensa que no? Porque el que piense que no, inmediatamente deje de montar carro, deje de consumir energía, porque el cobre va a consumir y somos una población creciente. Entonces, si se va a consumir, pues es un problema común. Eso no es que en mi país no, pero en el tuyo sí, aún así me beneficio del cobre. No, es un problema común, porque el globo terráqueo es uno solo al final. Así que nos inventamos fronteras, religiones y todas las divisiones posibles, pero el globo terráqueo es uno. Entonces, lo que tú haces en un punto influencia a todos. Entonces, hay que dar la discusión y eso es con mayor gobernanza. Continuamos, por favor, monitor. ¿O hay más preguntas? Sí. Buena parte de la isla no está en caída. Sin embargo, la línea de la estaba en subida. Pues, ¿qué es lo que está jalonando ahí ese crecimiento? ¿Pero en cuál gráfica? Por favor, lo seamos para... O sea, uno podría ver que los países tienen como a caer en esas gráficas. Sin embargo, la otra gráfica, la gráfica ahí arriba, está subiendo. Entonces, ¿qué es lo que está jalonando? No, es que todos los países quisieran tener una gráfica que siempre fuera para arriba en la producción de minerales. Obviamente la producción de cobre de Chile tiene que ir decreciendo. El grado de consumo es mucho mayor al grado de descubrimiento de las minas y los yacimientos de cobre en Chile. Entonces, por eso se genera una disminución en la curva. ¿Y Tiene que generarse algún cambio muy importante, un nuevo descubrimiento, algo que haga que la producción nuevamente repunte. Hay veces también son factores de mercado. Lo que hoy en día es reserva puede que mañana con un precio mucho más bajo del cobre no lo sea. Entonces también pues los directorios de las compañías deciden disminuir la producción y eso afecta a las producciones nacionales. Y tengo otra pregunta, pero ya esa es más de curiosidad. Para alguien que no es minero, ¿cómo se puede explicar eso de que hayan proyecciones de que en cierto lugar del suelo hay tanta proporción de este mineral? ¿Cómo hacen esas proyecciones para un no minero? No, es bastante complejo. Voy a darte una respuesta. Es como para un geólogo responderle a un paciente de pediatría que tiene. O sea, es complejo desde otra óptica ser lo suficientemente avesado como para dar una explicación completamente técnica acerca del recurso que hay, sea solo potencial, sea recurso, sea reserva.
Hay muy buenos profesionales que adquieren el argot geológico y llegan a las comunidades explicando, digamos, en sus términos un poco más sencillos. Si te entiendo bien la pregunta. O sea, ¿Tú eres de qué profesión? yo estoy estudiando matemáticas. Quisiera saber, pues, o sea, cómo ustedes, los mineros, o sea, cómo hacen para saber que debajo del suelo hay cierta proporción de ese mineral. Realizando una campaña de exploración. Entonces, lo primero es prospectar, tomar muestras de suelo, de sedimentos, de roca, hacer también unas campañas de geofísica, que es básicamente adquirir información del subsuelo por medios geofísicos, ya sea eléctricos, sísmicos, magnéticos. Posterior a eso, delimitas unos targets de perforación y ahí con la perforación. La única forma real de garantizar que tú tienes el recurso que estás diciendo que tienes es perforarlo. El mercado te exige eso. Sí, hay demasiado cálculo, hay demasiada estadística. O sea, de hecho, los modelos geológicos de recursos minerales son desarrollos matemáticos. Al final, el modelo es un modelo de bloques, donde tú dices, esta unidad de roca tiene tanto por ciento de cobre y tiene estas y estas características geológicas, pero se vuelve un modelo matemático, es muy visual. Tú como matemático tienes un campo grandísimo en el cálculo de recursos y reservas. Sí, porque hay problemas del cálculo de recursos y reservas que son brutales, aunque mejor les va los estadísticos. ¿Continuamos? Bueno, entonces, nuevamente, estos dos departamentos son bastante importantes. Mire, Riohacha, capital de La Guajira, y Valledupar, capital del Cesar. Son dos departamentos que también tienen ese indicador de tasa de privación en rezago escolar. Y si me pusiera a mostrarles otros indicadores como el tema de la informalidad laboral o la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajos, también son departamentos que van rankeando. De hecho, son los que van rankeando. Continuemos. Entonces, composición sectorial del PIB de ambos departamentos. ¿Cuál es la barra que mejor se expone? Explotación de minas y canteras. Tenemos una economía cuasi dependiente de la explotación de minas y canteras en ambos departamentos. Aquí se corta un poco la gráfica, pero el azul oscuro es Cesar y el azul claro es La Guajira. Es una economía cuasi dependiente. El PIB de esos dos departamentos depende de la producción de minas y canteras. Saltemos esa. Esa también. Y eso está bien correlacionado con eso. Además, son departamentos que tienen una dependencia bastante alta de los recursos de regalías. Del total, el gris, del total de los recursos que gestiona el departamento, por ejemplo, para el caso del Cesar, el 34% provienen de las regalías. Y para La Guajira, el escenario es un poco más complejo. El 58% del total de los recursos que gestiona el departamento vienen de la regalía. Entonces hay una dependencia bien clara sobre una actividad económica que es la producción de minas y canteras, que es la única actividad que genera regalías en el territorio. Continuemos. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? ¿En qué parte, según todo lo que he hablado durante la tarde de hoy, en qué parte de esta zona creen que está, de este gráfico secuencial, creen que está Colombia respecto a la producción de cobre? ¿Estamos en exploración, estamos en minería, estamos en metalurgia, semifactura o manufactura? Exploración. Estamos en exploración. ¿Cuánto tiempo nos demoramos explorando para tener una mina de cobre? ¿Cuánto tiempo creen que lleva Quebradona? ¿Llegaremos a tiempo entonces al pico de demanda en el 2050? Parece ser que el nivel de gobernanza en la discusión sobre el cobre tiene que acelerar para que podamos realmente aprovechar eso. Continuemos. Entonces,
lo que les venía hablando durante toda la presentación. Las empresas tienen que hacer un ejercicio de generación de valor agregado en los territorios, y eso es un clúster. Hay muchos actores involucrados. ¿Sí? ¿5? Ok. Hay muchos actores involucrados, hay muchos stakeholders alrededor de la actividad que realizamos. Entonces, la generación de valor, los encadenamientos productivos agua hacia arriba y agua hacia abajo, la generación de capacidad, la diversificación de la matriz económica, realmente, desde mi perspectiva, creo que es la solución para que en estos departamentos se genere una real aprovechamiento del producto cobre. ¿Y quién me dice por qué es urgente para esos dos departamentos? No solo por la dependencia. ¿Por qué el Cesar y la Guajira necesitan una alternativa urgentemente de recambio económico y de diversificación de la matriz económica? ¿Recuerdan de cuánto depende cada uno de ellos su PIB de la explotación de mina y cantera? El 54 y el 38. Si yo les digo que Cerrejón, que es la mina de carbón en La Guajira, tiene 10 años más de explotación, hasta el 2034, quiere decir que el departamento tiene 10 años para correr buscando una alternativa. Es urgente que cuando uno entra a un triage, a una sala de urgencias, uno lo clasifican de 1 al 4. ¿La Guajira en cuál estaría? ¿En 3.5 o en 4? Realmente es urgente. Hay que comenzar a plantear iniciativas de reconversión de la matriz económica ahí urgentemente. Apenas la mina diga, hasta aquí llegó la producción, por ejemplo, quedan cesantes 12.000 empleos directos. Los indirectos son otro montón, más todas las empresas que alquilan su carro, las que venden la comida y todo. Yo creo que con eso concluimos, profe. Muchas gracias de mi parte. De Max. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Marvin, por la presentación. Ya esto es la segunda hora de esta charla. Tenemos al presidente de Collective Mining, que es una empresa de las únicas que está explorando en este momento aquí en el país. Y le agradecemos a Omar por venir a compartir con ustedes estos conocimientos. Gracias, Omar, Profe, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les ofrezco disculpas de venir así un poco descamisado. Se me presentó una reunión fuera de Medellín y afortunadamente logré llegar. Ahorita me cambié la camisa y no alcancé a meterme la camisa, entonces no crean que es una desatención de mi parte. Cuando el profe, primero, miren, agradecer esta iniciativa que tiene el profe de empezar a mover el tema minero, y no solo mover el tema minero desde un punto técnico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la geología, de la ingeniería de minas. El tema minero tiene una amplitud increíble, ¿cierto? De multiplicidad de actividades que hay que realizar, desde temas jurídicos hasta temas técnicos, hasta temas sociales, ambientales, políticos, ¿cierto? Eso se mueve en todas las aristas. Y entonces cuando el profe lo enfoca en el tema de transición energética, pues es algo interesante mirar cómo es que la minería termina impactando en el tema de transición energética. Con esto les quiero decir, ahorita vamos a tratar de precisar un poco el concepto, que la transición energética es un concepto complejo, que todos, yo creo que la conclusión a la que tenemos que llegar hoy es que todos nos encanta decir transición energética, pero incluyéndome no tenemos ni idea qué es lo que eso implica. Pero que de esto la minería obviamente juega un papel y un rol fundamental en la transición energética. Siguiente slide, por favor. La imagen está un poco pequeña, pero
primero les quiero decir qué es lo que está pasando en el mundo y vi de la presentación de Marvin, desafortunadamente no la pude ver completa porque llegué tarde, pero vi que trabajaron mucho el tema de las cifras de lo que se está demandando en el mundo, entonces no me voy a enfocar mucho en eso. Yo me devuelvo un poco, el profe dice, Omar, es Collective Mining. ¿Collective Mining qué es? Collective Mining es una compañía que hace exploración y desarrollo de proyectos. Yo usualmente cuando llego a los entornos políticos, educativos, académicos, sociales, y les digo a las personas que estoy en el sector minero, lo primero que me preguntan es, ¿y cuánto explotas? ¿Cierto? Y todo el mundo presume que exploto oro. Yo no hago explotación alguna en mis operaciones. Yo lo único que hago es conocimiento geológico. Eso es lo que hace mi organización. Entonces, eso le lleva a uno a entender, porque cuando hablamos de minería, todos estamos pensando en la fase productiva. Nadie está pensando en qué tuvimos que hacer para llegar a la fase productiva. Y eso es lo que estas gráficas están empezando a enredar el asunto. Para poder explorar necesitamos capital, ¿cierto? Eso es claro, para hacer cualquier cosa se requiere plata. Estas gráficas, ¿qué es lo que nos están mostrando? Nos están mostrando aquí, a lo mejor no lo alcanzan a ver desde 1990, aquí vemos cómo se han venido haciendo descubrimientos, ¿cierto? Entonces, estas rayas que vemos aquí son descubrimientos. Esta raya amarilla que vemos aquí son los presupuestos para la exploración. Y ahora, no me vayan a malinterpretar, vamos a usar el oro como referente. Obviamente nos interesan todos los demás metales, pero vamos a usar el oro como referente y más adelante vamos a entender por qué. Estos son los presupuestos que han venido evolucionando durante los años. Desafortunadamente no conseguí la gráfica más allá del 2017, pero esta gráfica nos dice mucho sobre lo que está pasando en el mundo. Miren los descubrimientos y miren el presupuesto que tenía que invertir yo para hacer un descubrimiento. Es muy poca plata y estaba logrando muchos descubrimientos. Y empieza uno a ver cómo desafortunadamente empiezan a bajar los descubrimientos. Claramente empieza a bajar el presupuesto. ¿Esto qué le está diciendo uno? O que no hay plata para eso o que la gente no quiere destinar plata para eso. Y eso está ocurriendo hacia el año 2000. Yo presumo que aquí varias personas habrán oído, por ejemplo, el fenómeno de lo que está pasando en Santurbán, ¿cierto? Habrán oído el fenómeno de Ecooro. Yo trabajé para Ecooro en el año 2012. En el año 2012, miren dónde estamos. Esto es el 2012. Miren el pico de presupuesto de exploración. Si ustedes pusieran esta imagen junto con una imagen del precio del oro, se van a dar cuenta que en estos momentos venía por los $1,000 y en este momento picó a 1,900. Es decir, había una emoción para hacer exploración y todas las personas se dedicaron a hacer este tipo de presupuesto. Pero miren los descubrimientos. ¿Eso qué nos está diciendo? ¿Qué está pasando en el mundo? Que hoy necesitamos muchísimo más capital para encontrar mucho menos de lo que necesitamos. Y Marvin les habrá dado unas cifras de lo que está pasando con el cobre. No hay cobre, lo tenemos que encontrar y está costando demasiado. Y eso, pues para muchos entendidos, si me está costando mucho encontrarlo y no lo encuentro, ¿qué va a pasar con el precio? Se va a disparar. Por cierto, háganme preguntas en cualquier momento, no hay problema. Entonces, esta imagen les está mostrando a ustedes qué es lo que está sufriendo hoy el mundo. Miren, aquí está la gráfica del precio del oro. Aquí se ve bajita, ¿por qué? Porque pues obviamente la estamos midiendo en función de miles de dólares, pues miren el pico y después miren la tendencia, empieza a bajar. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Alguien sigue el tema de las cifras de los commodities? Hoy el oro está en $2,650 la onza, más o menos hoy. Hace 2 meses estaba en 2,400. Eso es una valoración como del 8 o 9% en menos de 2 meses. Si ustedes me preguntan a mí, estuviéramos aquí hace 6 meses, 1,850 el precio del oro. Eso es impresionante. Eso es impresionante lo que está pasando. Si uno por alguna razón tuviera que hacer una prospección, una proyección de esta imagen hacia el 2024, veríamos esta tendencia, ¿cierto? Y al ver esta tendencia veríamos los presupuestos de exploración subir sustancialmente. Pero mire lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que me están diciendo estos dos colores de azul? Que esto fue lo que encontré y lo que proyectaba encontrar.
Miren lo que el mundo de la minería hoy proyecta encontrar en materia de oro. No es nada. Compárenlo con hace 20 años. Entonces, esto no solo es una gráfica que está pasando con el oro, está pasando con el cobre, está pasando con muchísimos otros minerales, la plata, todos están sufriendo de lo mismo. Si nosotros nos venimos a esta gráfica lo que nos quiere decir es que también tenemos picos de presupuesto. Miren los presupuestos de exploración. Esta gráfica tiene otra fuente y mire que mantiene la misma tendencia. Y mire cómo empieza a bajar. Aquí sí conseguimos unas imágenes, unas fechas más recientes. Los presupuestos no son tan atractivos como lo fueron en el 2012, cuando en Colombia se movió el tema de Greystar y Ecooro, o como lo quieran llamar. Santurbán fue el resultado de eso, de un momento de precio y un interés por explorar. Y ahorita ustedes, Marvin les hizo una pregunta sobre el tiempo, o alguien hizo la pregunta de cuánto demoraba madurar un proyecto. Ahorita les voy a dejar un planteamiento que no es en función del tiempo. Es diferente y tiene mucho que ver con el presupuesto de exploración. Y esto es el número de compañías que hay en el mundo haciendo lo que queremos hacer. Al final de estas gráficas, ¿uno qué puede ver? Hay 12 billones de dólares para invertir. La pregunta que nos debería llamar la atención, ¿cuánto de eso se está viniendo para Colombia? Eso es lo que nos debería llamar la atención. ¿Cuánto de eso estamos logrando capturar para traer a Colombia esos 12 billones? Órdenes de magnitud. Collective Mining invierte al año 20 millones de dólares. Solo Collective. Para mí esto es un mundanal de plata. Puede no sonar mucho, pero eso es bastante plata. Tenemos 12 billones de dólares en exploración. Collective hace 20. ¿Cuántas collectives hay en Colombia? ¿Cuántos Max Resources hay en Colombia? Entonces hay un gran potencial para nosotros atraer en materia de minería. Segundo, los presupuestos año a año vienen bajando. Se viene invirtiendo más en otras cosas diferentes de explorar. ¿Y ustedes saben por qué pasa eso? A ustedes les debe sonar Nvidia, les debe sonar Tesla, ¿sí? Les deben sonar todas las tecnologías. Las tecnologías hoy están acaparando la gran cantidad de presupuestos de inversión. Y ustedes dicen, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver que la gente invierta en Nvidia y no invierta en minería? Porque es que esto no es inversión directa. Yo no invierto en sí en la minería, yo invierto en las compañías como Collective, como Max Resources, que cotizan en la bolsa de valores, y cuando voy a la bolsa de valores yo escojo de un menú de compañías donde voy a poner mi capital. Nada de ese capital se está yendo para el sector minero. Ese capital se lo están quedando las tecnologías. Chéverísimo, compren Tesla, compren Apple, ¿sí? iPhones van a salir muchísimos y esas acciones van a subir, pero mucho de eso se está consumiendo el presupuesto. Pero esto es poco y ya se los mostré aquí. Comparen los niveles de presupuesto. Llegó en algún momento a esos 12 billones de dólares y otra vez está subiendo. Pero lo que vemos es todos los años menos inversión en esto. Tenemos 2.200 compañías activas en el mundo haciendo eso. En Colombia, Marvin no me deja mentir, uno las hace con los dedos de la mano. ¿Sí? Hagan eso un quiz. No sé si alguna vez mi hermano me molestaba y me decía, ¿15 marcas de cigarros? Pues no se sabía sino 2. Más o menos es lo mismo. Dígame 5 juniors de exploración. Es difícil. Va a ser la pregunta del jueves. Ellos tienen un quiz el jueves. Recomendaciones. La Bolsa de Valores de Toronto tiene mucha información sobre cuáles tienen proyectos en Colombia. La Bolsa de Valores de Nueva York también tiene varios proyectos en Colombia. Ahí los pueden encontrar, pero si quieren, yo ahorita les hago así con los dedos. Siguiente, por favor. Ay, perdón, devuélvete un momento. Esto fue una matemática hecha por abogados. Yo soy abogado para que no me vayan a corchar con preguntas muy técnicas. Las onzas descubiertas en los últimos 30 años han bajado el 93%. Eso es impresionante, impresionante. Ahora, ¿cómo convertimos eso en algo que nos debería dar más emoción que susto? Es el gran potencial que tiene Colombia para tener estos metales, porque los hay. Y ahorita vamos a ver eso en qué se traduce. Siguiente, por favor.
No me voy a meter mucho en estas cifras porque pues esto Marvin sabe mucho más de eso y él les habló bastante del cobre. Yo solo que les quiero traer los últimos 5 años de comportamiento del precio del cobre. Miren cómo está hoy. ¿Por qué baja? Pues porque como es un metal muy enfocado en la industria, si China se contrae, obviamente el precio del metal se contrae, pero miren la tendencia, es alcista. ¿Cuál me gusta llamarles la atención? Que mucha gente no le presta atención, la plata. ¿Quién refleja un mejor comportamiento, un comportamiento más estable al alza? La plata, más que el cobre. Y ahorita les voy a mostrar por qué. La plata hoy, y aquí vamos a empezar a hablar un poquito de cifras, ya les había dicho, la onza de oro 2.650, una onza de plata $34. Si ustedes tuvieran una mina de solo plata, ¿qué tienen que hacer para que la mina sea productiva? Necesitan demasiada plata, demasiada, porque el proceso metalúrgico, y ustedes presumo que van a ver metalurgia, y el profe ahí me ayudará más, pero es muy similar el de la plata al del oro. Entonces los costos de producir plata son muy similares a los costos de producir oro. Entonces el oro, y por eso les decía, ¿por qué tomamos el oro en cuenta? El oro se convierte en un gran validador de la viabilidad económica de cualquier proceso minero. ¿Por qué México es intensivo en plata? Porque los yacimientos de plata son monumentales, monumentales. Entonces, si alguien haga la matemática, dividan 2.650 en $34 que está la onza, y eso le va a decir cuántas onzas de plata más requieren ustedes para poder producir una onza de oro. Entonces, por eso el oro se nos vuelve un gran validador. La demanda de la plata está subiendo. ¿Por qué? Y cuando nos metamos al tema de la transición energética, pues vamos a entender que la plata es uno de esos metales supremamente importantes para la transición energética. Siguiente. Por esto. Yo no sé si ustedes siguen, a mí me gustan mucho los carros. ¿Sí? No tengo carro eléctrico porque todavía no creo en la autonomía del carro eléctrico, pero Samsung me quiere probar que yo estoy equivocado. Resulta que Samsung, aquí lo quité, aquí había la fotico de esos científicos que habían hecho eso en el 2020, evaluando la pila para su celular. En el 2020 descubrieron que se podía hacer una pila a base de plata, de mineral plata, que tenía una capacidad de resistencia mucho mayor, perdón, de durabilidad mucho mayor y un tiempo de carga mucho menor. Ahorita en el 2024 Samsung volvió 4 años después de haber publicado esta noticia y dijo, hey, ¿se acuerdan lo del 2020? Yo ahora desarrollé esta batería para vehículos. Tiene autonomía de 1.000 kilómetros. Ningún carro a gasolina o a diésel tiene la autonomía de 1.000 kilómetros a menos que tenga 2 tanques de gasolina. Ninguno. Ni con 2. A lo mejor un diésel. ¿Sí? A lo mejor un diésel bien manejadito por el papá, sí, no, sí, eso va a lograr 1.000 kilómetros. Aquí está la gran tecnología de Samsung. 9 minutos de carga. ¿Ustedes alguna vez han tomado el tiempo de cuánto les toma cargar su carro con gasolina? ¿Le han alguna vez regalado la gasolina a los papás para el carro? Nunca. Hombre, no. ¿Qué tiempos aquellos? Usted se puede demorar entre 5 y 10 minutos cargando. ¿Cuál es el problema hoy de los vehículos eléctricos y por qué los vehículos eléctricos se volvieron más un elemento suntuario que un elemento del día a día? Es que el que usa el carro para el día a día lo consume todo el día. Y cuando uno le dicen que en una carga de estación rápida, en una estación de carga rápida, perdón, se toma 40 minutos, usted no puede tomarse 40 minutos de su día. Los vehículos eléctricos hoy no están fluyendo, pero todos estamos volcándonos a que el vehículo eléctrico, esto puede ser la gran diferencia entre lo que le está pasando hoy a la transición energética, que ahorita nos vamos a meter en eso, y lo que todos estamos esperando que sea la transición energética. 20 años de vida útil, que esa es la otra preocupación. Ustedes cuando van a un éxito, ustedes ven esas bins para echar las pilas, porque tenemos un serio problema de disposición de las pilas. Entonces, si a usted se le daña el celular,
¿Qué le piden que haga con la pila de litio? Hay que disponerla, usted no la puede botar por ahí, esa vaina no es biodegradable, eso tiene todo un problema. Imagínense la pila de litio de un carro, el carro es la pila, ¿no? Entonces, hoy todavía no conocemos cuánto es la vida útil de una pila y todavía no nos hemos tenido que meter en el rollo de que usted tenga su carro, la pila saque la mano y en el concesionario le digan, viejo, usted verá qué hace con esa pila, mire a ver si la usa, la deja en su casa, haga lo que usted quiera. Esto es parte de lo que nos está generando esta evolución. Y el mineral plata es el fundamental para lograr esto. Omar, ¿esto está en producción? Sí, para carros lujosos. ¿Por qué? Porque es muy costosa. ¿Y por qué va a ser más costosa? En la medida en que no encontremos dónde está la plata. Se lo dije. Silver. Yo también sé inglés, ¿no? Esto es copio y pegue del internet. Entonces, la plata va a reflejar una evolución increíble. Devuélvete. Hoy está transando, esta es la foto de hoy, a 30,95. Picó a 35. Se estima que la plata podría llegar a 45. Usted dice, eso no es nada. Es el 50% de su valor hoy. Eso es mucho. Eso es mucho, ¿cierto? Y ni se hable del oro. Pasemos otra vez. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en el mundo, ¿cierto? Y lo que pasa hoy en el mundo, entonces, nos lleva a analizar la transición energética en función de, primero, qué es y qué papel jugamos nosotros, por ejemplo, Collective Mining, Max Resources y otras compañías que estamos, señor. Pues me sirve tu pregunta simplemente para mostrarte. Mira cuándo se habló por primera vez. ¿Desde hace cuánto ustedes conocen? Desde que ustedes son muy jóvenes, ¿sí? Pero pues yo tuve celular en el año 93 y desde ese momento no veía que decía níquel, cadmium, por ejemplo, la pila. El níquel, súper importante. Después empezaron las pilas de litio y eso es lo que ha venido pasando con el litio. Por eso no se habla de esto, pero es que esto es nuevo. Es que en el 2020 era simplemente unos científicos diciendo, ve esta vaina. Y ya en el 2024 le decimos, se la tenemos 1000 kilómetros, 9 minutos de carga. Lo que pasa es que vale mucho. Entonces esa tecnología obviamente se tiene que avanzar. Pero si quieres, de la plata, la plata no es el tema de lo más novedoso que se usa para la plata. Pero la plata se usa para los paneles solares. Mucho. Lo que pasa es que no se usan ni esas cantidades. Comparen el cobre. Es que el cobre es un conductor. Nosotros no hacemos cables de plata para conectar la casa. Entonces, el cobre es un mineral que se usa muchísimo más. El níquel por el tema de las baterías, porque todavía se usa como un componente. Toca que me ayuden porque no sabrían qué más se usa el níquel, pero por eso no hablamos mucho de plata. Pero esto son los titulares de la prensa hoy. Es empiecen a comprar todo lo que se les ocurra de plata porque va a subir de precio. Y va a subir de precio por esto. Siguiente, por favor. Entonces nos lleva a adentrarnos un poco en el tema para el que el profe me invitó, transición energética. Collective Mining trabaja en el departamento de datos, en su exploración y promueve un escenario que se llaman los diálogos multiactor. ¿Cierto? ¿Qué son los diálogos multiactor? Son una especie de escenarios como centros de pensamiento, think tank, para hablar del desarrollo de la región, obviamente basado en la minería. Y nosotros escogimos hacer una discusión en el territorio sobre qué era transición energética y en eso me puse a investigar bastante y encontré como unos estudios hechos por la OSD, ¿cierto? Por lo que llamamos la OCDE, pero creo que eso es OSD, en donde hablaban, por ejemplo, del modelo de transición energética en lo rural y en donde el factor fundamental, y con eso me voy a alejar de la minería por ahora, el factor fundamental de la transición energética es que nosotros tenemos que lograr la reducción de los gases de efecto invernadero. Ya. Eso es lo que la gente ve como transición energética. Y uno dice, pues entonces, ¿qué es la transición energética? Es todos los mecanismos que nosotros implementemos para efectos de bajar los gases de efecto invernadero. Yo les digo cómo bajar los gases de efecto invernadero.
y por lo menos en las zonas rurales donde nosotros lo trabajamos, hagamos centros de conectividad en donde la gente no tenga que ir a tramitar su pensión. Entonces, en el ejemplo nuestro, en Marmato y en Supía, que la gente no tenga que ir a Manizales a tramitar su pensión. ¿Por qué? Porque tiene que coger un bus. ¿Y eso qué significa? Que va a movilizar elementos que generan gases de efecto invernadero. Suena baladí, suena ridículo, pero eso es la transición energética. Entonces, cuando ustedes hablan de transición energética, si ustedes me preguntan a mí, el punto de partida, por ejemplo, que la OECD recomienda para analizar la transición energética es la conectividad. Y la conectividad no de cobre, energía, no, la conectividad, el Wi-Fi. Así de básico. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi le pega a la cultura de la generación de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque afecta a la movilidad. Y afecta a la movilidad para bien. Y por eso es que vemos medios de transporte masivo, ideal si son eléctricos. Que todos usemos pool de carros, que ustedes se vengan a la universidad con el papá, le paguen la gasolina, que no se la están pagando, ¿sí? Y que inviten y recojan unos amigos. ¿Por qué? Porque son menos carros. O sea, así de simple es el concepto de la transición energética. Entonces, todos hemos enfocado la transición energética y yo algo convenientemente, a mí me gusta ser objetivo en lo que estamos diciendo. Hemos tratado pues sí es una idea, pero la hemos tratado de plantear como la fundamental, es que para la transición energética necesitamos minerales, obvio, porque necesitamos más tecnología, pero la transición energética es básicamente cómo reduzco los gases de efecto invernadero y eso entra en un proceso de transiciones culturales impresionantes. Es cómo cambio yo mi forma de relacionarme con el territorio. Me movilizo, no me movilizo. Cómo cocino, ¿sí? Estuve en un panel la semana pasada en Caldas, tuve la oportunidad de sentarme con Juan Daniel Oviedo, no sé si les suena, el que fue candidato a la alcaldía y trajo una cifra muy interesante cuando hablamos de transición energética. Dijo, 9 de cada 10 hogares en este país cocinan con gas. Entonces, transición energética justa para las familias es no le afecten el gas. Porque es que la transición energética no puede ir en la forma de encarecerle tampoco la vida a las personas. Y si cocinar con energía es mucho más costoso, pues no se puede. Entonces alguien dirá, es que la energía se pone más barata. Vayan, compren una estufa eléctrica de las que no consumen. Son las de vidrio, que uno las toca y uno no se quema. O sea, esas vale un mundanal de plata. Entonces ahí no está la transición energética. Pero todo parte de las cifras de cómo uno analiza. Entonces, mire que la transición energética, dime. Pero cuando se normaliza una tecnología, sus precios no caen. Eso es lo que uno esperaría. Y mira que cuando vimos el ejemplo de la batería será, en este momento no tiene la capacidad de competir contra el combustible fósil. ¿Por qué? Porque la batería es muy costosa. Entonces, imagínese usted andar con una batería a base de plata. ¿Le roban el carro? Se lo roban. Se anda en una joya, ¿no? La batería decorada con esmeralda, porque la esmeralda con la plata es supremamente linda. Se vuelve muy costoso y uno esperaría que se viralice. Pero eso no es tan así. Además, porque entra en un concepto mayor. Aquí no se hace eso. Lo importamos. Entonces, artificialmente se empieza a crecer el precio, pero ojalá todo el mundo en los hogares tenga de esas estufas de vitrocerámica, porque son supremamente eficientes, no consumen energía, van a ser baratas, no lo creo. Por ahora, entonces, todavía nosotros no podemos simplificar la transición energética hacia si debemos eliminar el petróleo o no. Nosotros deberíamos ver la transición energética como una cultura hacia yo cambiar mis formas para efectos de relacionarme con el territorio y si lo queremos simplificar, ¿cómo reduzco yo mis gases de efecto invernadero? Señor. Si el objetivo de la transición energética es reducir los gases de efecto invernadero, ¿todos los países del mundo realmente deberían hacer una transición energética? ¿O solo aquellos? Invernadero, eso es uno de los argumentos que siempre decimos nosotros para que, hey, conmigo todavía no te metas. Nosotros somos el 0.00, alguien se sabe esa cifra, yo no me la sé, pero es mucho menos que el 0.5% de lo que aporto. Entonces, eso era, por ejemplo, el planteamiento que hacía Juan Daniel Oviedo, es la transición energética justa tiene que ser analizada
territorio a territorio, y ahorita vamos a ver lo del concepto del territorio. No es solo Colombia, es al interior de Colombia la transición energética va a ser diferente en Caldas, donde estamos nosotros, como en La Guajira. Ahorita les mostraba Marvin unas cifras en donde se ve que el Producto Interno de esa región es mayoritariamente dependiente del carbón, que por cierto es un combustible, no es que eso esté generando gases de efecto invernadero, lo que genera gases de efecto invernadero son los camiones que se usan para explotar el carbón, no el carbón en sí. Entonces, tú tienes razón, y ese era el planteamiento que hacía Juan Daniel, es nosotros tenemos que entender la transición energética justa como aquella adaptada al territorio. Entonces, hoy no existe un concepto específico de cómo lo deberíamos abordar. Y Collective Mining, cuando hace su tema de diálogos multiactor en el territorio, lo que está haciendo es entendiendo cuáles son las necesidades de ese territorio para efectos de entender cuáles deberían ser las acciones hacia la transición energética como concepto, porque todavía no hemos entrado a la transición energética de la minería, que es lo que en últimas dicen esas cifras ahí, es donde juega un papel fundamental la minería en la transición energética, en que va a encontrar los minerales que son necesarios para poder implementar las tecnologías, para poderlas masificar, para que bajen de costo y nosotros empecemos a sustituir toda nuestra cultura de cómo nos relacionamos con el ambiente. Es, si voy a tener pilas de estas para no tener vehículos con combustibles fósiles, ¿cierto? Si voy a usar energía eólica o solar en vez de generación. Entonces, eso es en última lo que nosotros deberíamos entender como transición energética ajustada a la minería. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para la transición energética? Entregar los minerales que se requieren para la industrialización para que podamos tener estufas vitrocerámicas más baratas. ¿Sí? Que es lo que tú estás planteando. Miren, en todo caso, hoy, solo el 33% de la energía viene de estas fuentes alternativas. Es decir, el otro 67%, me dice la matemática, son las demás fuentes. Colombia, afortunadamente, tiene una matriz eléctrica muy verde. ¿Por qué? Porque es más que todo hidroeléctrico, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que impactar el medio ambiente en función de la transición energética? Es que nosotros tenemos térmicas de respaldo. Cuando tenemos el fenómeno del Niño y se secan los embalses, ¿qué hacemos? Prendemos las termo. ¿Y las termo a base de qué son? Las más baratas, fuel oil, las más sofisticadas, gas. Y ese es todo el debate que ustedes están viendo hoy y la preocupación que tiene todo el mundo sobre el tema de importar gas, sobre el tema de no seguir explotando el carbón térmico, porque no deberíamos, porque obviamente... Dime. Es decir, para dar claridad, cuando se acaba la matriz verde, nos respaldamos con la matriz fósil. Exactamente. Porque lo vamos a tener que tener. Incluso podríamos seguir haciendo más debates de por qué sí el petróleo y por qué no. Es que todo esto son derivados del petróleo. Entonces, así nosotros queramos no consumirlo, igual lo vamos a tener que explotar porque cómo carajos van a ser los estuches de esos celulares, las gafas, todo eso son derivados, a menos que ustedes empiecen otra vez a las gafas de madera, que he visto que están muy de moda, ¿sí? Por ahí las venden, esas no tienen nada que ver con los hidrocarburos, pero igual vamos a tener que tener los hidrocarburos por los derivados. Pero miren que eso me llama la atención sobre el tema de la cultura. Es así nosotros dejemos de usar vehículos, igual vamos a tener que seguir explorando los hidrocarburos por los derivados. Entonces, los llevó a otra discusión, los plásticos de un solo uso. Ustedes han ido a, no sé, a un Carulla y les cobran una bolsa de 200 pesos. ¿Han visto la bolsa? Es la bolsa de papel más lujosa que yo haya visto. Ahí se fueron 3 árboles en una bolsa. Entonces, hoy, y ¿saben qué es lo peor? Que los plásticos de un solo uso fueron la solución a que dejáramos de utilizar madera para no hacer deforestación. O sea, queda uno ahí como en un círculo algo incómodo y entender si uno está haciendo bien o mal con todas estas estrategias de la transición. ¿Qué es importante en la transición energética? Y vamos adentrándonos en el tema de los minerales. Ustedes habrán visto, y el profe que estuvo de vice hace un par de años, el tema de los minerales estratégicos, ¿cierto?
Hoy en todos los países del mundo se está dando la discusión de los minerales estratégicos. Si ustedes me preguntan a mí, obviamente el petróleo ha sido el gran promotor no voy a decir de las guerras, de las lides geopolíticas entre países para controlar. Sí, los norteamericanos tratando de controlar el Medio Oriente, los del Medio Oriente con la OPEP tratando de controlar el precio porque es muy poderoso. ¿Ustedes saben qué se está dando ahora? El Medio Oriente está empezando a invertir en minería. Los chinos están empezando a invertir en minería y empezó toda una preocupación de todos los países del mundo alrededor de proteger sus minerales y empezó toda esta dinámica de definir qué son minerales estratégicos y aquí no lo puse, pero están los minerales críticos. ¿Sí? ¿Qué son los minerales estratégicos? Yo, ¿por qué los puse aquí? Ustedes los conocen. Sí, eso no tiene nada de raro. Metí el oro, por lo que les decía, el oro se vuelve un validador económico de las minas. Hoy en Colombia no hay un antecedente de producción de una mina solo de plata. Ustedes encuentran proyectos que expresan ser intensivos en exploración de plata. Y sí hay yacimientos de plata. En lo personal, Supía, que es un municipio vecino de Marmato, en donde nosotros operamos, la historia de la colonización y de los españoles muestra que Supía era la principal fuente de la plata. La plata era la moneda de este país. Aquí no se transaba con oro. Usted no se iba al mercado con monedas de oro, usted se iba al mercado con monedas de plata. Y de ahí, pues como todos son muy jóvenes, por eso es que ustedes cargan ¿qué en el bolsillo? Plata. De ahí viene la expresión, usted va a otro país, usted tiene plata y la gente le dice, no, yo no tengo minerales. No, es en Colombia en donde nos expresamos, porque en Colombia la moneda era a base de plata. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el cual eso fue como en el 1900, guerra a los 1000 días, crisis mundial, el oro se volvió el referente. Y Supía, por ejemplo, en el tema de minería, entró en decadencia, porque Supía es muy intensivo en plata. Cuando ustedes van y miran nuestros resultados de exploración, se van a dar cuenta que tenemos altos contenidos de plata en lo que comunicamos. Cuando comunicamos tener 8 gramos por tonelada de oro, podemos estar comunicando tener 250, 300 gramos de plata. Eso es bastante. ¿Okay? Era porque esa zona era intensiva en plata, pero hoy en Colombia no existe una mina de plata, ¿cierto? Entonces, estos minerales estratégicos han generado que los países empiecen a definirlos con qué finalidad, con la finalidad de poder diseñar políticas alrededor de qué debemos explorar y qué debemos promover. ¿Qué son minerales estratégicos? Son todos los minerales que nos pueden generar un avance en la región y que la región los tiene. Entre los minerales estratégicos en Colombia no está el litio, porque en Colombia no hay litio. Pues eso es una falsedad del abogado. Sí lo hay, no lo hay en cantidades económicamente explotables. Entonces, en las salmueras de La Guajira uno podría encontrar algo de litio, en el carbón en Isa uno podría encontrar algo de litio, porque aquí me hiciste caras de este man se enloqueció. No, yo me vine preparado. ¿Sí? Aquí sí hay litio, no hay es litio en las cantidades económicamente explotables. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Listo, explorémoslo, pero no es estratégico para este país porque no lo tiene. Ahora, ¿qué es crítico? Es todos los minerales sin los cuales la matriz industrial del país se derrumba si no los tiene. Entonces, cobre, si nosotros fuéramos los primeros productores de cable encauchetado de cobre, el cobre sería un mineral crítico, no estratégico. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esas fuentes, se nos cae la industria. Y países como Canadá, Estados Unidos, los europeos, todos definen sus minerales críticos. ¿Por qué? Porque son países altamente industrializados, ¿cierto? Entonces eso es importante entender. ¿Qué es lo que en últimas termina siendo la exploración para nosotros? Es encontrar estas cosas para nosotros poder aportarle a nuestro inventario de minerales y saber qué tenemos y qué podemos hacer con eso. No sé si el profe los habrá molestado con el tema de inventario de minerales, con el profe molestamos mucho con eso. Este país tiene que saber qué tiene, qué tanto banano, qué tanta piña, qué tanta papa, qué tanto... Eso es un inventario de qué? Agricultural. Nosotros no tenemos un inventario de metales ni de minerales. En este momento el país no sabe qué tiene. Y eso es lo importante. Siguiente, por favor.
Esto ya lo estábamos viendo y yo ahora, pues aquí en la presentación, pues tengo, pásame a la siguiente, por favor. Aquí me voy a adentrar un poco en lo que es, si quieren, pregúntenme, por ahí vi uno que otro bostezo, no los culpo, la hora es difícil. Para que no se me aburran, por favor pregunten en cualquier momento. Me quiero adentrar en el señor. Que el jueves voy a escribir la columna de esta semana en La República y va a ser sobre un tema que estabas planteando ahorita que llama los novelistas. Los novelistas son todas estas empresas de tecnología que nos tienen amarrados absolutamente nuestros datos, nuestra vida, toda nuestra proyección, tanto personal, profesional, a tener todo aquí en la nube. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que como mineros, que como geólogos tenemos la base de todo ese negocio que ellos tienen. ¿Por qué ha sido tan difícil valorar Eso? Ese potencial, no, esa palabra no me gusta, esa probabilidad tan alta que la base del negocio de los novelistas somos nosotros y nosotros no valoramos ese tema. Devuélvete a las primeras, vamos a la imagen, perdón, yo sé que todos la vieron, pero a la primera imagen cuando les conté sobre esa, devuelvo, la siguiente. Profe, esto. Y esto me va, perdón, me devuelvo, me regreso un poquito a este tema. Todos han oído, por ejemplo, el debate de Ecominerales, ¿cierto? Hay una intención de crear una institución que se encargue de potencializar la exploración. Entonces, todavía no habíamos hablado de eso, a lo mejor lo íbamos a hablar más adelante. Yo les puedo decir, no sé si Marvin tocó el tema, el costo. ¿Cuánto vale hacer un metro perforado? Y con esto voy a responder, no, a participar en una discusión que ustedes plantearon sobre el tiempo. ¿Cómo? Y, profe, se acordará que yo le dije a usted, ¿cómo mide usted el avance de un proyecto de exploración? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que nosotros vamos para algún lado y que estamos haciendo algo? No es con el tiempo, es con los metros perforados. Y eso tiene un costo. Entonces les voy a dar órdenes de magnitud. Perforar en el Chocó, sin incorporar costos asociados a los temas de sostenibilidad, a los temas ambientales, a los proyectos comunitarios, puede costar $1,000 por metro. Alguien vaya tomándose esas notas, profe, quiz, ¿sí? De costos. ¿Sí? No, pero es porque para que hagan ustedes cuentas mentales. No, pero eso va a entrar de seguro. Entonces, 1,000 por metro. Yo les voy a dar un orden de magnitud más o menos de a mí cuánto me cuesta, incorporando componentes sociales y ambientales y la técnica. $400 a $500. Ustedes dicen, pero ¿por qué tan diferente con el Chocó? Porque en el Chocó yo tengo que llevar toda la maquinaria helicoportada. Y eso inmediatamente sube el costo. Entonces vamos ahí. Entonces ustedes dicen, no, Mar, entonces ¿cuánto es? Depende. Usted puede tener perforación desde ahora. Quiten todo el tema social y ambiental. En una zona en la que yo estoy, con las muestras de laboratorio, podríamos estar hablando de $180 a $210 por metro perforado. Listo. ¿Y eso qué me dice, Omar? Sí, que un metro perforado vale eso. Buritica. Nosotros en Collective Mining fuimos los que desarrollamos el proyecto Buritica. ¿El proyecto Buritica? El que hoy le pertenece a la compañía china Zijin, que tiene unos problemas con el Clan del Golfo. Eso fuimos nosotros, no los del Clan del Golfo. Eso no fuimos nosotros. Nosotros fuimos los exploradores y desarrolladores del proyecto Buritica. Lo perforamos 350,000 metros antes de poder definir que tenía viabilidad económica. 350,000, por eso les dije anoten la cifra y hagan la matemática. $350,000, cojan el costo que ustedes quieran. Si fuera $1, pues serían $350,000. Si fueran $10, pues serían 3,5 millones y así sucesivamente. Eso implica que un proyecto como el de Buritica, en fase de exploración y desarrollo, pudo haber invertido entre 300 y 350 millones de dólares en exploración. Yo les dije, yo trabajé con Greystar en el año 2010 a 2012, donde estuvo el pico de la exploración. ¿Sabe cuánto invertimos en ese momento?
250 millones de dólares. También con unos niveles de perforación similar a esos de ese momento. Ustedes los que, si lo conocen, ¿saben en qué quedó ese proyecto? ¿Con cuántos kilos de oro y una inversión? Ya seguimos con esas cifras, pero les pregunto, ¿saben en qué quedó el proyecto de Greystar o Ecooro? 0. Demandó al Estado y lo más particular, le ganó. Y en la definición del costo de lo que le iban a pagar a ellos, el arbitramiento internacional dijo, sí, usted tiene razón, pero 0 pesos. Entonces, esto lo que les quiero decir es que esto es muy costoso de hacer. Entonces, cuando el profe pregunta, ¿por qué nosotros, teniendo todas estas posibilidades, no hacemos eso? Es porque necesitamos compañías como Collective, compañías como Max Resources, compañías como muchas otras que hay en el mercado haciendo la inversión. Haciendo la inversión, ¿y cuándo la recuperan? No sabemos. Porque resulta que cualquier factor social, ambiental, técnico, político, regulatorio, podría anular el proyecto. Tú ibas a hacer una pregunta. Sí, justamente con lo que estabas diciendo, por ejemplo, hace un tiempo hicimos como un estudio, nos dimos cuenta que de todos los proyectos de oro que hay en Colombia, solo el 10% está en producción, el resto se encuentra en cualquier otra etapa menos produciendo. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si seguimos explorando, se sigue encontrando, pero no se está explotando, pues estamos cortando la cadena ahí. No estamos haciendo No nada. estamos haciendo nada. Claro, nosotros tenemos, y ahora, alguien preguntó, ¿y esa vaina cómo se libra? Entonces, en su momento, cuando hicimos el análisis económico del proyecto Buritica, me acuerdo de las cifras, decían 4.5 años se recupera la inversión. Eso, eso es lo que llaman el ROI, si no estoy mal, el retorno sobre inversión. En este proyecto era de 4 a 5 años. Órdenes de magnitud. Buritica hoy está produciendo entre 250.000 y 300.000 onzas de oro. ¿A qué precio está la onza de oro? Les dije 2.650. Multipliquen por 3. Es una compañía que genera al año 750 millones de dólares. Y si ellos son tan juiciosos de poder tener un costo de producción que es 50% del precio del oro, que muy posiblemente están por ahí, es una compañía que le están quedando libres 325 millones de dólares. Eso es bastante, ¿cierto? Entonces, así se libra, porque el oro lo tiene. Otros proyectos requieren otras órdenes de magnitud. Más o menos, hoy en día, una tonelada de oro tiene... Adelante. Más o menos, hoy en día, una tonelada de oro tiene un valor de 85, 87 millones de dólares. Solo una tonelada. Entonces, si tenemos un proyecto como el de Buritica que extrae 9 toneladas de oro al año, multipliquen, pues súbanla si quiere Ahí está. a 90 millones, 720 millones 800, 720, 810 millones de dólares al año. Y de esos, el Clan del Golfo se queda con aproximadamente el 25, el 30% del oro que extraen allá al año. El negocio es impresionante, pero ojo, alrededor de eso sale plata, sale cobre, sale zinc, sale plomo, porque vienen muchos otros metales asociados y ahorita les voy a contar una historia chévere de algo de Collective para que vean lo que hace la exploración, ¿cierto? Pero ¿por qué Colombia? ¿Por qué nosotros deberíamos promover a Colombia como un entorno de inversión? Pues uno, porque queremos que sigan las inversiones. Collective Mining es una compañía que solo está en etapa de exploración. Todavía ni siquiera estamos en etapa de desarrollo proyecto. Empleamos 130 personas directas. Es bastante. Para una compañía que no genera ingresos, solo es gasto. Empleamos 130 personas. Pero habiendo dicho eso, o sea, porque obvio, una tienda de empanadas genera empleo, o sea, todos generamos empleo. Generar un empleo ya es una labor apoteósica. Colombia tiene un alto potencial minero y pues muchos de ustedes habrán oído de varios de los proyectos que hay sobre lo que llamamos el cinturón del Cauca Medio. Ese es lo importante de este país, sobre el cinturón del Cauca Medio. Yo voy a hablarles de cuando yo recorro desde aquí y me voy para Caldas. Yo voy bajando y paso por Titiribí. En Titiribí hay un proyecto, el Zancudo. Yo sigo bajando y voy a Fredonia, y en Fredonia hay otra compañía junior pequeña que se llama Gold Mining haciendo exploración. Después paso por Jericó, todos habrán oído de Quebradón, el proyecto de cobre más grande que tiene
este país, que también tiene bastante oro, 7 millones de onzas de oro. No es solo cobre, tiene 7 millones de onzas de oro, eso es muchísimo. Si seguimos bajando, vamos a Caramanta y en Caramanta encontramos otra cantidad de prospectos posibles de proyectos. Después pasamos a Supía y a Marmato, ahí estamos nosotros y está Aris Mining. Y si uno sigue de ahí para abajo, simplemente no lo hemos podido desarrollar de ahí para abajo porque después de eso viene el Valle, el Cauca y Nariño, que tienen condiciones de seguridad que hacen difícil que haya desarrollo. Pero ese es el potencial que tiene y por eso lo deberíamos promover. Más de 100 millones de onzas se han encontrado ahí, que no todas explotan, porque no todas son económicamente viables. Eso también es eso. No, y por eso les decía, no necesariamente el hecho de que nosotros avancemos y gastemos en eso significa que los proyectos van a salir. Hay muchos que no salen porque la matemática no da, porque el mineral está muy profundo, el yacimiento es muy pequeño, es mejor dejarlo ahí. Segundo, en Colombia hay aquí veo que se me fue un slide que no era. Esto es más asociado a Marmato y a Supía, pero les quiero decir una cosa súper interesante. Colombia ya tiene más de 30 años de experiencia en este tema de minería en función de exploración y desarrollo de proyectos. Que ustedes no lo sepan es porque nunca hemos hecho esta tarea que el profe está haciendo hoy y es tratar de visibilizar toda la cadena, que es muy importante. Greystar, cuando yo trabajé con ellos, eso era el 2010, ellos llevan desde 1995 en el territorio, en Santander. Se tuvieron que ir porque la situación de orden público los forzó y solo hasta el 2001 ellos pudieron regresar. Más de 30 años. ¿Aquí alguien es geólogo? Bueno, en Greystar, les voy a decir una cosa y ustedes van a decir, ¿y eso porque ya no pasa hoy? Es producto de la especialización. Cuando yo estaba en Greystar, contratábamos estudiantes de último semestre y arrancaban con un salario de 3,5 millones. No les estoy mintiendo, no les estoy diciendo el valor presente, les estoy diciendo el salario que le pagábamos a un estudiante sin título en Santander. Porque en Colombia, los que están estudiando geología me les quito el sombrero. ¿De dónde sacaron la idea de estudiar geología? Piensen eso más atrás. No, y lo digo con evocación amorosa. El trabajo que hacen es impresionante. O sea, muchas de las personas de mi organización y sentarse a hablar con ellos es la pasión con la que hablan. Marvin es geólogo, si no estoy mal. O sea, la pasión del geólogo es impresionante, pero lo que les quiero decir es que es, y miren los presupuestos, ahí lo están viendo. O sea, cuando hubo un boom, aquí Colombia no tenía la capacidad de hacer un proceso de exploración, porque ni siquiera teníamos geólogos, no los teníamos que robar de los últimos semestres y les pagábamos. Yo traje el otro día para esta charla, me preparé, dije dinero en el tiempo y me metí en Google, ¿no? ¿Cuántos son 3,500,000 hoy? Del 2010 a hoy, 6,200,000. Eso ya no pasa. Tenemos 5 minutos. Y por último, es interesante en este país el proceso regulatorio. Nosotros tenemos procesos regulatorios supremamente suaves. Nosotros nos vivimos quejando de lo difícil que es licenciar un proyecto. Licenciar un proyecto en Canadá se puede tomar 12 años. El proceso de licenciamiento, no estoy hablando del proceso de exploración, solo el proceso de licenciamiento, 12 años. Estados Unidos, 25 años. Colombia, 2, 1,5. Pero aquí nos quejamos. Cuando usted le pregunta a mis inversionistas qué es lo que les gusta, Omar, el proceso del licenciamiento, y aquí le damos varilla a ese proceso, nos parece terrible, qué desarticulación. Es muy bueno, es muy eficiente, la verdad, el proceso. Entonces, ¿dónde está nuestro problema? ¿Por qué no exploramos más, profe? Estas cifras, a lo mejor se mata la cabeza. Esto es lo que hay de titulación en Colombia. Ustedes van a oír que les dicen, es que todo el país está cooptado por la minería, aquí todo el país está titulado. No, señor, solo el 2,4% de este país está titulado. No son cifras oficiales del gobierno. De esas 2,4 tituladas se encuentran en exploración solo el 0,8. Obviamente, esto no es el 0,8 de 2,4, es de esto, el 0,8 está en exploración y los demás títulos están en etapa de producción. Eso no significa que están en etapa de producción, en etapa legal del título. Están en etapa
de producción de estos para que obviamente entendamos el tema. Habrán oído que la mega minería, que la gran minería, el 2% son grandes. O sea, proyectos como el de Utica no hay muchos. Y aquí tenemos 7.200 títulos en el país. Aquí todavía hay un potencial enorme para que nosotros exploremos. Siguiente, por favor. Entonces, nos adentramos un poquito en Collective y con esto, perdón, profe, se me fue mucho el tiempo. Collective Mining hoy que está desarrollando un proyecto de exploración. Nosotros no tenemos producción, y estamos explorando metales base y metales preciosos. Es decir, nosotros andamos tras la búsqueda de plata, oro y cobre, ¿cierto? Llevamos 4 años en el territorio. ¿Cuál es la distinción entre base y precioso? No, pues están catalogados como metal precioso, el oro, el platino, la plata. Dime. Y los base, el molibdeno, el tungsteno, el cobre, hay varios. Quiere corchar al abogado, ¿cierto? Entonces, pero eso es lo que estamos buscando nosotros, metales industriales, metales que sirvan para el sector industrial. Obviamente el oro, como les dije, es un gran impulsor. Llevamos 4 años en el territorio y ¿qué hemos hecho? Y yo creo que, y en esto no me voy a meter mucho porque yo vi que Marvin les habló mucho del proceso de sostenibilidad. Nosotros cuando decimos conocimiento geológico epicentro para el ordenamiento del territorio es una idea que queremos promover para todo el mundo. Explorar minerales no es explorar el subsuelo, es explorar el territorio. Porque es que los minerales para poderlos sacar, los tenemos que sacar en unas condiciones sociales y ambientales viables. Dime. Una pregunta también para estas empresas han tenido proyectos diferentes a la explotación que lleguen la emisión de CO2, que pues, o sea, todavía no he visto un dato concreto que diga, bueno, pasamos de fósiles a energía renovable, pero produce tanto de CO2, porque igual estas industrias contaminan. Entonces, es para nosotros la pregunta como que, por ejemplo, la industria del petróleo se ha impulsado, por ejemplo, la captura y la inyección de CO2 en los yacimientos profundos. Entonces, por ejemplo, en la industria de la minería, ¿qué proyectos se han impulsado para verdaderamente mitigar la emisión de CO2, que es lo que impulsa la transición energética? Eso depende de la fase en la que te encuentras, ¿cierto? Yo te voy a decir yo en qué soy intensivo como operador de explotación. Que trabajan a base de motores, que trabajan a base de combustibles fósiles como diésel, ¿cierto? Yo tengo 2 opciones. Yo cambio el combustible con el que uso el taladro y ¿qué haría? Tendría un taladro eléctrico, ¿cierto? Pero para poder tener un taladro eléctrico hay que tener donde poderlo conectar. Y resulta que la exploración se hace ¿en dónde? En lo rural. Entonces, para mí es muy difícil poder acceder a esa. Entonces, tú dices, bueno, vehículos por la misma razón, porque los vehículos que yo uso para transportar a mi gente lo hago en las zonas rurales. Y si por alguna razón un vehículo se me queda sin energía, ¿dónde lo cargo? Entonces, para esta etapa, nosotros pues tampoco es que seamos intensivos en CO2, pero para esta etapa, todo lo que yo genero impactos de CO2, cuesta mucho trabajo encontrar la alternativa que la reemplace. Y lo tratamos de hacer, te cuento. O sea, recién llegamos y con toda la emoción del tema de gases de efecto invernadero, nosotros promovimos hacer un análisis de qué pasa si yo tuviera mis taladros con energía solar. La cantidad de paneles solares que yo necesito para alimentar un taladro me hacía imposible porque además no puedo cargar con toda esa cantidad de paneles solares. Entonces, es un tema de capacidades y movilidades. Entonces, ¿qué optamos nosotros como compañía? Hacer bonos de carbono de sustitución. O sea, a tu pregunta específica, hoy en lo que nosotros podemos contribuir es simplemente con bonos de carbono porque es muy difícil encontrar mecanismos alternativos para hacer logística y operar la exploración. No sé, Marvin, ¿qué tengas tú? Gracias, Omar. Bueno, como te decía, Omar, depende de la etapa y de los órdenes de inversión que tiene cada compañía. Te puedo ir, digamos, atrás para adelante. Las compañías major, o sea, las que son productoras o grandes productoras de minerales en el mundo, son de hecho
de las compañías más cercanas a las iniciativas de disminución de CO2. Compañías como BHP Billiton tienen inclusive una gerencia global para la disminución del CO2. Entonces, la minería es una industria que lo está haciendo bien. Nosotros en etapa de exploración, como lo decía Omar, es un poco más complejo, primero porque no tenemos unas métricas muy claras de cuánto es nuestro consumo o producción de CO2. Sin embargo, nuestra influencia en el territorio permite plantear iniciativas que mejoran esos indicadores. Por ejemplo, nosotros hace casi 2 años fuimos partícipe de una iniciativa de colaboración entre las personas de la Serranía del Perijá, que es donde hacemos nuestros trabajos, el gobierno departamental y unas organizaciones para llevarles cocinas que no fueran a leña a los campesinos y adicionalmente paneles solares. Entonces, más o menos así es como el ejercicio en exploración. Es tratar de buscar mucho ese trabajo de colaboración con otras entidades para generar soluciones en el territorio, y eso va muy marcado a lo de los costos del presupuesto de exploración, como Omar decía, que toda esa plata va al gasto. Eso va al gasto. En resumen, la etapa en la que estamos igual no es intensiva en gases de efecto invernadero. Eso es bueno. Tanto somos de bajo impacto. Perdón, profe, con eso termino. Sí, ya les dejo. Mire, cuando hablamos de, estábamos hablando en Buritica, es que con las preguntas que nos iban, estábamos hablando del tema del tiempo, de 15 años, 10 años. Yo les dije, Buritica, 350.000 metros perforados, antes de entrar en fase de estas. Voy a mentir con la cifra, pero no es muy lejana de eso. Quebradona, si no estoy mal, entre 160.000 y 180.000 metros antes de la viabilidad. Me van a decir, ¿por qué tan poquito? Porque eran yacimientos completamente diferentes. Mientras que el yacimiento de Buritica era un yacimiento de vetas, requiere mucha más perforación para poder hacer un buen planeamiento minero. El de Quebradona es un diseminado que requiere mucho menos, pero 160.000 metros perforados. Collective Mining lleva 110.000 metros perforados en total. En total. En mi descubrimiento Apolo, porque tengo un descubrimiento que hoy tiene oro, plata, cobre y, lo más emocionante, tungsteno, y ya con eso, con esa anécdota les termino, ha perforado como 60.000 metros. ¿Cuánto voy a perforar el próximo año? Ojalá Dios mediante la vida me lo permita, 60.000 metros. Entonces, al comentario del tiempo, ¿cuánto se demora usted? Lo rápido que perfore. Yo podría perforar 120.000 metros el próximo año. ¿Y eso qué demanda? Y resulta que yo voy levantando con los años presupuesto, y por esto estos proyectos se alargan en el tiempo, porque yo tengo que ir motivando a los inversionistas de que aquí hay algo. Entonces, solo en la medida que encuentre al final de año, ellos me dicen, bueno, ¿qué hizo con la plata que le di? Usted se gastó $20 millones. Mire, tengo Apolo. ¿Ponemos más plata? Sí, pongamos más plata. Y con eso voy levantando más plata. Nosotros, por fortuna, logramos levantar en la última, que fue hace menos de un mes, levantamos $46 millones canadienses, que son más o menos 35 millones de dólares americanos para perforar. Y vamos a perforar 60.000. En la medida en que yo logre madurar mi yacimiento, en función de los metros perforados, maduraré el proyecto. Entonces, la próxima vez que le pregunten a alguien cuánto te falta, ustedes más bien pregunten, ¿y cuántos metros has perforado? Porque esa es la forma de entender un proyecto minero. Muchachos, se me acabó el tiempo. Omar, yo quiero aprovechar para hacer la pregunta desde mi perspectiva como aprendiz. ¿Cómo logran perforar 110.000 metros en 4 años? Para quienes no saben, eso muy pocas empresas en el mundo consiguen esas cifras. Hay proyectos que tardan 10 años para solo haber perforado 30.000 o 40.000 metros. Eso es un trabajo impresionante desde la perspectiva del presupuesto y todo. Yo quiero saber cómo Collective logra eso. Mire, hay un concepto que se llama, que el tiempo nos da, esto tiene mucha tela por cortar. El negocio de nosotros está en eliminar el riesgo, ¿cierto? Eso en inglés la expresión es de-risking. Y cuando uno hace un análisis de riesgo sobre los proyectos, ¿se acuerdan que cuando abrimos la conversación les dije un tema ambiental, social, técnico, económico, político puede sacar el proyecto, lo puede sacar de contexto? Entonces,
Lo primero que necesita un proyecto es un yacimiento exitoso. Nosotros contamos con la fortuna que nuestros geólogos, el día en que pusieron el ojo, pusieron la bala. Lograron encontrar rápido, pero fue suerte. Pues, y cuando digo suerte, no es que los geólogos no, los geólogos no saben qué es lo que hay abajo y gozamos con la suerte de que geológicamente el proyecto era muy interesante. Estamos en un territorio que es minero, Caldas es minero. Entonces, ¿se acuerdan que les dije riesgo? Riesgo geológico se ha reducido, el inversionista lo ve. Riesgo sociocultural, estamos en un territorio esencialmente minero, es menos propenso a problemas sociales, el inversionista lo ve. La administración, el equipo que nosotros tenemos me acompañó en Buriticá también, son exitosos en Buriticá. Entonces, mira, ¿será que los que están ahí sentados saben hacer lo que hacen? Y entonces empieza a bajar el riesgo y eso incrementa la capacidad de levantar capital. Y esto, como les dije, es intensivo en capital. Entonces, Marvin, hemos gozado con la fortuna de que los inversionistas han confiado y tenemos capital para perforar. Muchas gracias. Gracias, profe. Nuevamente, gracias. Vamos. Esta es la imagen que más les gusta a todos los estudiantes que están aquí. Control de asistencia. En 3, 2, 1. Cuidados a todos. A Marvin y a Omar, muchas gracias. Y muchachos, también a ustedes, muchas gracias por la paciencia en estas 2 horas y nos vemos la próxima semana. Les vamos a enviar al correo porque parece que va a haber un cambio en la. Yo no creo que nunca en Colombia se haya hecho tanto metro en 4 años. No va a ser la sesión Sí, no, después de ya haberlo tenido avanzado. Pero le estamos comunicando el correo Este electrónico. proyecto comenzó hace Que tengan una feliz tarde. Nuevamente, gracias a Omar y a Marvin. En agosto del Y 2020. un aplauso para ellos. Gracias. Nadie en los 4 primeros años perforó. Afortunadamente. Profe, muchas gracias. Regálame el micrófono. Gracias. ¿Bien? Sí. Sí. Muchas gracias. Les enviamos el borrador del capítulo para que se lo aprueben. Listo. Bueno, chévere. Gracias, profe. A vos. Chao, profe. Muchas gracias. Don Marvin, yo te tengo pendiente. Ya que este año no lo vamos Ya. Chao. Buenas tardes. Habla Petro.